narra uno de los momentos más decisivos en la historia de Israel. Este momento es la entrada y la conquista de la tierra prometida. Y es muy común que este libro se predique o que se enseñe acerca de que Josué era un hombre muy valiente y que tenía una gran estrategia para conducir un ejército. Pero si nosotros nos quedamos únicamente ahí, lo que nos va a pasar es que nos vamos a perder el tesoro más grande que trae esta narración. Porque el libro de Josué no se trata únicamente de un registro histórico de batallas. El libro de Josué es una revelación del carácter de Dios, de su fidelidad al pacto y sobre todo es una sombra gloriosa del verdadero Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. En la predicación de esta mañana no es una predicación moralista. No nos va a enseñar qué tan valiente y esforzado era Josué y cómo nosotros podemos llegar igualmente a ser valientes y esforzados como él. La predicación de esta mañana no se trata tampoco de un manual de autoayuda, sino que en esta predicación lo que vamos a ver es cómo en la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos anuncia siempre el triunfo de la gracia. Esa es la verdadera revelación que hay en el Antiguo Testamento. Cada historia del Antiguo Testamento lo que nos anuncia es la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y para este sermón vamos a tomar únicamente 3 eventos. Hay muchos eventos en el libro de Josué muy interesantes que traen mucho contenido teológico, pero que es imposible verlos en un solo sermón. Pero vamos a ver únicamente 3 eventos de este libro que nos van a llevar a considerar cómo Josué es llamado o considerado como una figura de nuestro Señor Jesucristo. El primer evento que vamos a ver es cómo Dios llama a Josué a continuar su obra. El segundo evento que veremos es cómo Dios abre el Jordán como el comienzo de una nueva vida. Y en el tercer evento veremos cómo Dios entrega la tierra a su pueblo en cumplimiento del pacto hecho con él generaciones anteriores. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Agradecerte, Señor, porque es por medio de ella por la que nosotros podemos conocer la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender cómo toda la historia del Antiguo Testamento nos lleva a la revelación de aquella obra que nuestro Señor hizo para el perdón de nuestros pecados. Y que en la predicación de esta mañana podamos ver a nuestro Señor Jesucristo en la figura de Josué, como aquel que llevó a su pueblo a un descanso, pero tenemos nosotros un descanso mayor que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quita toda distracción, Señor, y cualquier cosa que nos impida el poder poner atención a este importante mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén. El primer evento que vamos a ver, hermanos, es cómo Dios llama a Josué para continuar su obra. Vayan al libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. El libro de Josué es el 6º libro de la Escritura, después del Pentateuco, después de Deuteronomio, ahí lo encontramos. Josué capítulo 1, versículo 1 al 6 dice:
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Este pasaje es uno de los relatos más épicos o más heroicos y más significativos de la Biblia. Este pasaje representa el paso que se da de la promesa que Dios les da al pueblo de Israel de darles tierra, al cumplimiento que se da de tomar posesión de esta tierra. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos esta parte del relato. En este momento, Moisés, aquella figura imponente que sacó al pueblo de Egipto, ya ha muerto. Y ahora Josué se enfrenta a la tarea monumental de liderar esta nación entera hacia una tierra llena de enemigos. Y era una gran nación, era una nación muy numerosa. Se calcula que en ese tiempo el pueblo de Israel tenía aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Imagínense ustedes, hermanos, la ciudad de Tijuana, nuestra ciudad, tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Entonces no era una nación pequeña, era una nación grande, era más grande que toda la población de Tijuana. Pero la muerte de Moisés no iba a detener los planes de Dios. Aunque Moisés había sido un gran hombre, la obra de Dios es más grande que cualquier hombre. Esto a veces a nosotros no lo podemos captar porque nuestro ego de seres humanos nos hace sentir que nosotros somos irreemplazables. Por ejemplo, en el mundo secular, cuando nosotros trabajamos para alguna empresa, para alguna compañía, nuestro ego nos hace creer que si nosotros nos salimos de esa compañía, la compañía ya no va a trabajar igual, que ya no va a funcionar igual. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la compañía funciona mejor, o cuando menos igual. Y lo mismo sucede también en la iglesia. Cuando nosotros tenemos algún servicio en la iglesia o simplemente asistimos a la iglesia y nos vamos a ir de esa iglesia, muchas veces nosotros pensamos que esa iglesia ya no va a ser la misma sin nosotros. Sin embargo, hermanos, nadie es irreemplazable. La obra de Dios va a continuar. La iglesia va a funcionar con usted o sin usted, conmigo o sin mí, porque los planes de Dios se van a cumplir. La iglesia va a prevalecer, porque las obras de Dios son más grandes que nosotros. No creamos, hermanos, nosotros que si nosotros no funciona. Lo que sí debe de llamarnos a nosotros es motivarnos a ejercer aquello que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia. Debemos, porque los planes de Dios siempre se van a cumplir. En este momento Dios reconoce el fallecimiento de Moisés, pero inmediatamente Él le da a Josué una orden de acción. Le dice: levántate y pasa el Jordán.
Este no era un momento de tener un luto pasivo, sino que era el momento de un movimiento activo. Dios le dice a Josué: yo os he entregado todo lo que la planta de tu pie pueda pisar. Y aquí el Señor les está hablando en tiempo pasado, les dice: yo os he entregado. Lo que indica esto, hermanos, es que legalmente la tierra ya era de ellos por una promesa divina. Pero físicamente ellos tenían que ir a tomar posesión de ella, tenían que ir a tomarla, a pisarla. Porque la bendición de Dios requería que el pueblo caminara. Porque una fe sin dar pasos no conquista territorios. El Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés, estaré contigo. El éxito de Josué no dependía de su habilidad militar, sino que el éxito de Josué dependía de la fidelidad de Dios. Porque mientras Josué estuviera en la voluntad de Dios, sería invencible frente a sus enemigos. Pero había un mandato de parte de Dios para él. Y él le dijo: esfuérzate y sé valiente. Nosotros a menudo pensamos que el ser valiente es no tener miedo. Pero eso no es la valentía. Para Josué la valentía era obedecer a Dios a pesar del miedo que sentía. Lógicamente, hermanos, sentía miedo. Nadie que vaya a entrar en una batalla, y sobre todo como en aquellas batallas, puede dejar de sentir miedo. Pero aquí el valor que Dios le daba a él era porque estaba siendo obediente a pesar del miedo que tenía. Además, Josué tenía que esforzarse porque la tierra que Dios les heredaba y que él tenía que repartir, iba a ser una tarea agotadora y llena de conflictos. No iba a ser fácil. Aun cuando Dios estaba con él, estaba de su lado, tenía que esforzarse, ser valiente, porque de eso es lo que se requiere en la obra del Señor. Su tarea iba a ser muy agotadora, iba a tener muchos conflictos, no únicamente con los reyes de aquella zona, sino también conflictos con su propia gente. Cuando se lleva a cabo la obra de Dios, siempre va a haber conflictos con la gente de afuera y con la gente de adentro, pero por eso Dios nos manda a que seamos valientes y esforzados. En la vida cristiana, Dios también nos llama a tomar responsabilidades en su obra. Nos llama a esforzarnos, a ser valientes. Y en ocasiones nosotros en la obra del Señor sentimos temor, sentimos autosuficiencia, pero el llamado de Dios no depende de nuestra capacidad, sino del propósito de Él. Puede haber personas muy capaces, pero sin la ayuda de Dios no van a llegar a ningún lugar. Y puede haber personas que no tienen alguna aparente capacidad, pero Dios los capacita para llevar a cabo su obra, su propósito. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, la palabra dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay una firmeza y una constancia que debe de tener todo aquel que se entrega a la obra del Señor. Porque la vida cristiana requiere valentía espiritual. La frase esfuérzate y sé valiente aparece varias veces en este capítulo. Dios sabía que José enfrentaría enemigos, ciudades fortificadas, momentos de duda, pero Dios estaba con él. Y es de la misma manera que Cristo nos exige a nosotros tener valentía y tener esfuerzo. Nos exige valentía para obedecer su palabra. Se necesita valor y se necesita esfuerzo para obedecer la palabra de Dios. No es fácil. A veces nosotros escuchamos la voz de Dios hablándonos acerca de sus mandatos, de sus estatutos, y a nosotros nos cuesta trabajo hacerlos. Por eso se necesita esfuerzo,
valor para rechazar aquellas cosas que nos parecen cómodas y seguir los mandatos de Dios. Se necesita mucho valor para vivir nosotros de diferente manera como vive el mundo. Es más fácil vivir como vive el mundo. Es más fácil amoldarnos porque nuestra naturaleza así es. Nuestra naturaleza tiende a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Pero se necesita valor, se necesita esfuerzo, se necesita valor también para permanecer fieles en las pruebas. Todos pasamos por pruebas, hermanos, y si no ha pasado por pruebas, las va a pasar. Y se necesita mucho valor para salir adelante de ellas. Valor para decir, yo confío en Dios aún en este momento que estoy pasando y necesito esforzarme porque sé que al final de todo esto va a llegar la mano de Dios. Hay esfuerzo en todo ello. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un espíritu que Dios nos da a nosotros de valor, de dominio propio, de esfuerzo también. Israel le recordó a Josué, Dios le recordó a Josué que la tierra ya había sido prometida a los padres de la nación de Israel. A los patriarcas de Israel, Dios ya les había prometido esa tierra. Y de la misma manera, también a nosotros nos recuerda que Dios a nosotros ya nos ha dado promesas. Por eso nuestra confianza no debe estar en que las circunstancias sean favorables. Nuestra confianza debe descansar en que las promesas de Dios se cumplen tal y como Él las ha dicho. Cuando enfrentemos dificultades, hermanos, debemos recordar que Dios es fiel, que Dios siempre cumple lo que promete, pero lo cumple en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Él es más sabio que nosotros, Él sabe el momento en que lo va a cumplir. A veces es quizá para probar nuestra fe, otras veces para nuestro crecimiento espiritual, pero siempre las promesas de Dios se cumplen con fidelidad. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este pasaje también nos enseña que Dios usa instrumentos humanos para cumplir su plan. Dios pudo haberles entregado a los israelitas la tierra sin Josué. No necesitaba de él. Sin embargo, Dios decidió usarlo como un instrumento. Así como en el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo utiliza a su pueblo para cumplir su propósito en el mundo. Dios utiliza hombres y mujeres para que su plan se lleve a cabo de acuerdo como Él lo tiene manifestado. Dios utiliza pastores para que guíen al pueblo. Dios utiliza padres que enseñen a sus hijos. Dios utiliza creyentes que testifiquen el nombre de Cristo a aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que en el mundo están sin Cristo. Y esto, hermanos, para nosotros debe de ser un llamado a vivir siempre disponibles para Dios. Eso debería de ser en nosotros una prioridad en nuestra vida, el estar disponibles en servir a Dios, con lo que Dios nos da, recursos, talentos, dones, medios, todo lo que Dios nos da debería de ser para nosotros algo en lo cual nosotros debemos de poner a disposición de Dios. Ya vimos el primer evento, que es el llamado Josué para servir a Dios. Vamos al segundo evento, que es Dios abre el Jordán como el comienzo de una nueva vida. Vayan a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3.
y vamos a leer los versículos 14 al 16. Josué 3, 14 al 16. Dice así: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Este pasaje es un momento cumbre en esta narrativa. Después de vagar por 40 años en el desierto, el pueblo de Israel finalmente se encuentra frente a su herencia, la herencia que Dios les había prometido. Pero hay un obstáculo. Y ese obstáculo era el río Jordán en plena inundación. Para que nosotros podamos entender la magnitud del milagro, hay que notar un detalle en el versículo 15. Fíjense en el versículo 15 lo que dice: el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Es un detalle que el Señor en su Escritura nos deja para que nosotros podamos ver lo grandioso de este milagro. Dice aquí que era el tiempo de la siega. La siega se daba en la estación de la primavera, más o menos en esta época, entre marzo y abril. Era cuando el deshielo del monte Hermón, que alimentaba el río Jordán, y las lluvias tardías de esa estación hacían que el río no fuera un simple arroyo, sino que era un torrente ancho, caudaloso, profundo y muy peligroso, difícil de cruzar. Cruzar con niños, con mujeres, con ancianos, con ganado, era prácticamente imposible. Sin embargo, frente a ellos iba el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Dios iba al frente. No era el ejército el que estaba abriendo camino, no eran puentes los que estaban haciendo. Era la santidad de Dios la que iba enfrente de ellos. A diferencia del Mar Rojo, ¿recuerdan el Mar Rojo? ¿Cómo fue el milagro del Mar Rojo? En el Mar Rojo, Moisés extiende su vara, se abre el mar y entonces los israelitas pueden pasar por ahí. Pero en este caso, en el Jordán, Dios pidió a los sacerdotes que se mojaran los pies primero, que pisaran el Jordán. Y esto, hermanos, es porque lo que hace Dios a menudo es esperar que nosotros demos el primer paso hacia lo imposible para que Dios pueda mostrar su poder. El río aquí no se detuvo cuando ellos se acercaron. No fue como en el Mar Rojo. No se acercaron ellos, Josué no hizo nada extraordinario para que se detuvieran las aguas. Únicamente se acercaron y se detuvo el río cuando los sacerdotes tocaron el agua. Lo que estaba haciendo aquí el Señor era probar la fe del pueblo. ¿Qué tanta era su fe? Ellos iban a avanzar. El Señor les dice: pongan los pies, porque van a avanzar. Usted ha visto algún río caudaloso, un río que trae mucha corriente, cómo arrastra todo a su paso. Nadie en su sano juicio va a querer cruzar el río caminando. No se puede. Pero Dios estaba probando su fe. En ese momento es cuando el poder y la soberanía de Dios se manifestaron sobre la naturaleza. Dice la Escritura que las aguas se detuvieron en una ciudad llamada Adam, que la ciudad estaba como a unos 30 kilómetros al norte de donde se encontraba el pueblo.
Esto significa, hermanos, que Dios abrió un espacio muy grande de 30 kilómetros para que el pueblo caminara ahí rápidamente, sin ningún tropiezo. No iban en fila, iban a avanzar todos. Era una extensión grandísima. Pero no solamente, dice la Escritura, no solamente el agua se detuvo, sino que dice la Escritura que el lecho del río quedó completamente seco. ¿Qué permitió esto? Que todos cruzaran sin ningún problema. Es como si Dios se los hubiera mandado pavimentar. Así de sencillo. Sin ningún tropiezo, sin ninguna piedra. Porque así trabaja nuestro Dios. Esto nos enseña, hermanos, que la presencia de Dios siempre es nuestra guía. Que si Dios va primero, cualquier obstáculo tiene que ceder. Nos enseña también que la fe es acción, una fe activa. Hay muchos que esperan que el río se seque para poder caminar. Pero la Biblia nos enseña que la provisión aparece cuando ponemos un pie en el agua, cuando damos ese paso de fe para confiar en Dios. Nos enseña también que el tiempo de Dios es más grande que la lógica humana. Dios no eligió cruzar el río cuando el río era un simple arroyo, cuando en tiempo de sequía. Dios eligió el momento cuando el río estaba más lleno para demostrar que la victoria no era cuestión de suerte ni era cuestión de causas naturales, sino por su mano. Hermanos, la incredulidad de las personas ante los milagros de Dios es increíble. Científicos se han puesto a querer demostrar que los milagros de la Biblia han sido por causas naturales, que las plagas de Egipto eran en la oscuridad, que porque un volcán explotó, que la apertura del Mar Rojo era porque estaba muy bajito en esa época. Hermanos, gente que no conoce el poder de Dios, el poder de aquel que creó la naturaleza. Porque la fe bíblica no es solo creer con el corazón. La fe bíblica también se obedece con acciones. Muchas veces queremos que Dios abra el camino primero para después obedecer. Pero Dios nos llama primero a confiar en su palabra y entonces nosotros dar el primer paso. Así como los sacerdotes tuvieron que mojar sus pies antes de ver el milagro, nosotros también debemos obedecer a Cristo antes de ver lo que Él hará en nuestra vida. La fe tiene que ser una fe activa, una fe práctica. Dice la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y no se trata de hacer buenas obras, se trata de una fe práctica, una fe en acción. En otras palabras, la fe que Dios honra no es solamente cuando se creen las promesas, sino cuando se camina sobre las promesas. Imaginen ustedes, hermanos, una persona que Dios le está llamando a servir en la iglesia o a compartir el evangelio. Pero esa persona dice, yo voy a servir cuando me sienta más preparado, cuando tenga más tiempo, cuando tenga menos miedo. En ese momento voy a servir. Pero la fe no funciona así. La fe funciona al revés. Una persona puede decir, Señor, cuando me quites el miedo, voy a hablar de Cristo. Pero alguien que tiene verdadera fe dice, aunque yo tenga miedo, Señor, voy a obedecerte y hablar de Cristo. Y muchas veces cuando nosotros damos el primer paso, es cuando vemos cómo Dios abre el camino. Esa es la verdadera fe. El tercer evento es cómo Dios entrega la tierra a su pueblo en cumplimiento del pacto. Vayan al capítulo 21
y vamos a leer del 43 al 45. Capítulo 21, 43 al 45. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. La promesa de darle al pueblo de Israel la tierra prometida no comenzó con Josué. Esta promesa había comenzado con Abraham allá en Génesis capítulo 12. Pero estos versículos lo que hace es hacernos ver que Dios tiene una memoria perfecta y una fidelidad inquebrantable a su palabra, sin importar cuántas generaciones pasen. Dios entregó la tierra, pero dice la Escritura que el pueblo la poseyó y la habitó. Y esto es porque Dios provee la oportunidad, pero el hombre debe de dar el paso de fe para ocuparla. Dios les dio una victoria absoluta. Dios les dio una victoria absoluta, y el texto menciona que ningún enemigo pudo hacerles frente. Porque cuando Dios establece su propósito, ninguna fuerza puede detenerlo. La victoria que Dios les dio fue una victoria otorgada por gracia, no por una estrategia militar. Este texto cierra resaltando la infalibilidad de la palabra divina. Dice el versículo 45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En el idioma original, esta frase da la idea de que cada palabra llegó a su destino. Ninguna palabra se perdió. Ninguna palabra se echó en la tierra. Todo se cumplió tal y como el Señor lo había decretado. Israel había esperado siglos la tierra prometida desde los días de Abraham. Israel pasó esclavitud, desierto, guerras, pero al final Dios cumplió exactamente lo que le había prometido. Y esto nos enseña, hermanos, que la fidelidad de Dios es absoluta, que Dios siempre cumple lo que promete. Dios no olvida sus promesas, Dios no llega tarde y Dios tampoco falla. Todo lo que ha determinado Dios se va a hacer. Todas las cosas que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo se van a lograr. Toda la Biblia nos habla de ese propósito de Dios, de ese propósito redentor de Dios, y ese propósito se cumplió en el tiempo que Dios tuvo establecido para ello. Y todas las demás cosas que faltan por suceder se van a cumplir tal y como la Escritura lo dice. No como se inventan, no tantas cosas que se inventan acerca del fin de los tiempos. La Escritura nos habla claramente, el libro de Apocalipsis nos habla claramente de las cosas de fin, no inventos, no fantasías de estilo Hollywood. Está claramente ahí especificado todo lo que va a suceder y cómo se va a cumplir. Pero va a ser en el tiempo de Dios. Asimismo, cuando parece que Dios tarda en responder, debemos recordar que siempre Él cumple, aunque su cumplimiento tome tiempo. Si usted, hermano, está pasando por alguna situación difícil, recuerde esto, que el hecho de que la promesa de Dios tarde no significa que Dios haya olvidado. Muchas veces el Señor permite procesos largos, pero cada uno de ellos nos está llevando al cumplimiento de su palabra, a nuestro crecimiento espiritual,
al fortalecimiento de nuestra fe. Así como Dios cumplió todas sus promesas a su pueblo, también cumplirá en usted el propósito de Cristo. La Escritura dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tal vez hoy usted no vea la respuesta, pero usted puede descansar en esto, que Dios nunca llega tarde y que su fidelidad es más grande que las circunstancias. Concluyo con esto, hermanos. Al llegar al final de este libro, debemos recordar que no se trata simplemente de la historia de Canaán, de la conquista de los israelitas sobre el territorio. La Escritura nos enseña que los eventos del Antiguo Testamento apuntan a realidades más grandes que se cumplen en Cristo. Y los pasajes que hemos considerado nos muestran que Josué y las obras que hizo eran una sombra de un Salvador mayor y de unas obras más grandiosas. El mismo nombre Josué o Yeshua en el idioma original significa el Señor salva o Jehová salva. Es el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo conocemos como Jesús porque es el mismo nombre pero en griego, Iosus. José fue un gran líder levantado por Dios. Él condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, cruzó el Jordán, destruyó ciudades, derrotó a los enemigos y repartió la herencia, pero aún así su obra fue una obra temporal y una obra incompleta. Porque el pueblo de Israel sí entró a Canaán, pero continuaron luchas, pecados, caídas. Pero Cristo, que es el verdadero guía de nosotros, Él sí guió a su pueblo al verdadero reposo. Hebreos 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Cristo es el verdadero reposo. Josué venció enemigos humanos y conquistó un lugar terrenal, pero Cristo venció enemigos más poderosos y conquistó para nosotros algo infinitamente mayor. Él venció al pecado en la cruz. Él derrotó a Satanás y Él venció a la muerte con su resurrección. Josué repartió una herencia en Canaán, pero Cristo reparte una herencia eterna, una herencia que no se marchita y que no se corrompe. Y así como al final de sus días, Josué llamó al pueblo diciendo, escogeos hoy a quién servir. Así en este momento, ese llamado resuena con mayor fuerza en el Evangelio. Porque el mejor Josué, el verdadero Josué ya vino, Cristo ya vino. Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Y resucitó para darnos vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la pregunta final de este libro es profundamente personal para cada uno de nosotros. ¿A quién servirás? Si a los dioses de esta tierra, a los dioses de este mundo, o seguirás a Cristo, servirás a Cristo. Hermanos, solo Cristo puede llevarnos a la verdadera tierra prometida, al verdadero descanso, porque el verdadero descanso es estar en la presencia de Dios. Y así que hoy, hermanos, como iglesia, como familias y como individuos, yo les animo, hermanos, a que con convicción y con verdadera fe digamos, yo y mi casa serviremos al Señor.